Continuamos con temas internacionales y es que con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, el Congreso Parlamentario de Perú destituyó al que ahora es el expresidente Martín Vizcarra tras acusaciones de corrupción en su periodo de gobernador en el 2011. Hoy vamos a analizar la profunda crisis política que sufre el país sudamericano y vamos a comenzar con esta nota que les he preparado a continuación. El pasado lunes, el Congreso peruano aprobó una moción de vacancia presidencial bajo la figura de incapacidad moral permanente, que terminó con la destitución del presidente Martín Vizcarra, iniciativa que se da luego de que una denuncia periodística del diario El Comercio diera a conocer que 4 aspirantes a colaboradores eficaces dijeran que el expresidente habría recibido pagos ilícitos de la constructora cuando fue gobernador de la región sureña de Moquegua entre 2011 y 2014, escándalo conocido como el Club de la Construcción. Vizcarra ya había enfrentado una moción similar el pasado septiembre por el llamado caso Swing, una supuesta obstrucción en la investigación al músico Richard Cisneros, que fue contratado por el Ministerio de Cultura, pero en esa ocasión el legislativo rechazó su destitución. Tras su salida, el ahora exmandatario expresó que dejaba el poder con la frente en alto, descartó entablar acciones legales para resistir la decisión y acusó a los parlamentarios rivales de querer sacarlo para retrasar las elecciones del 2021. Pero las acusaciones de corrupción no han mellado el alto apoyo ciudadano que tiene este ingeniero provinciano de 57 años, quien gozó de niveles récord de popularidad en sus 32 meses de gobierno. A 5 meses de los comicios presidenciales y legislativos, Manuel Merino, presidente del Congreso, fue juramentado como mandatario de Perú y se convierte en el tercer presidente desde el 2016. Informó para ustedes Madeleine Guevara, Next Noticias. Y para darnos una mejor perspectiva de lo que está sucediendo en Perú, vamos a hacer contacto de inmediato con Luis Borda. Él es periodista de América Noticias y se encuentra en Lima, Perú. Bienvenido a Next Noticias, Luis. Hola, ¿qué tal a los amigos de Panamá? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a arrancar hablando sobre esta crisis política en Perú. Como lo mencionábamos en la nota, pues sería ahora Merino el tercer presidente en un periodo de apenas 4 años. ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan difícil llegar a ser un mandatario en Perú? Sí, correcto. A ver, lo que pasa es que en estos últimos años el tema político ha estado bastante movido en el Perú. De hecho, en este momento, ahora mismo, tanto en la capital Lima como en diferentes provincias y regiones del país, hay manifestaciones en contra de Manuel Merino y en contra de la asunción y la toma de mando. ¿Qué es lo que pasa? Este gobierno inició en 2016 con Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República, pero con un Congreso mayoritariamente opositor. En ese momento, la oposición estaba liderada por Fuerza Popular, que es el partido de la candidata, bueno, en ese entonces candidata Keiko Fujimori, y ella es la hija del expresidente Alberto Fujimori. Tenía 73 escaños de 130 en el Congreso. Entonces fue una oposición muy dura, siempre tenían, digamos, unos encontronazos entre ejecutivo y legislativo. El presidente Kuczynski tiene que dimitir, dimite en el año 2018 y el vicepresidente de esa fórmula, de esa planta presidencial, era Martín Vizcarra. Martín Vizcarra asume y los problemas continúan, principalmente por un tema de reformas políticas y él plantea cuestiones de confianza hasta la disolución del Congreso que se dio el 30 de septiembre pasado. Pongo todo esto en contexto para que se entienda que desde el comienzo del quinquenio, aquí en Perú los presidentes se mantienen por 5 años, desde el comienzo del quinquenio ya habían encontronazos entre ejecutivo y legislativo. El presidente disuelve el Congreso, se convoca a elecciones, las elecciones fueron en enero de este año y el 16 de marzo asume este nuevo Congreso. Precisamente el día en el que el presidente Vizcarra decreta la cuarentena generalizada en todo el país por el coronavirus.
una vez que asume, digamos, este Congreso, no deja de haber encontronazos entre ellos hasta que finalmente el presidente, pues, luego de una vacancia, de un proceso de vacancia, es sacado del cargo y como la vicepresidenta, la segunda vicepresidenta de la primera fórmula, había renunciado al cargo y el Congreso le aceptó la renuncia, ya no había, digamos, en la línea de sucesión presidentes y ahora quien tenía que asumir era el presidente del Congreso. El presidente del Congreso, Manuel Merino, ha asumido y muchos, hay una buena parte de la población e incluso analistas políticos y políticos en sí que consideran a esto como un golpe de Estado porque ha habido una interpretación de la Constitución. A eso iba, Luis Borda, porque he visto en varios medios, peruanos que hablan de un golpe de Estado. También veo que la población está en contra de esta destitución del presidente porque se ven las manifestaciones en varias ciudades de Perú. ¿Qué opina la gente acerca de esto como un golpe de Estado? ¿Está permitida esta figura dentro de la Constitución, la que usaron los congresistas? ¿Es permitido destituir al presidente de esta forma? Correcto. A ver, aquí hay un tema bastante complejo y difícil de entender, probablemente que voy a tratar de simplificar. En el primer proceso de vacancia contra el presidente Vizcarra, que de hecho no procedió por el tema Richard Swing, como bien se mencionó en la nota que se presentó anteriormente. En ese proceso de vacancia, el presidente y su ministra de Justicia, Ana Neira, en ese momento interpusieron ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial. ¿Para qué? Dicho en cristiano, esta demanda competencial lo que pretendía era que el Tribunal Constitucional, los tribunos, definieran qué cosa cuáles son los alcances, digamos, de la vacancia por incapacidad moral. En la Constitución hay una figura que dice que el presidente puede ser vacado o el cargo de presidencia de la República puede quedar vacante por incapacidad moral permanente o física. Hay algunos analistas que consideran esta figura como incapacidad mental, porque esta es una figura de fines del siglo XIX que se adhirió, digamos, a una de las constituciones políticas que ha tenido el Perú desde fines del siglo XIX. Pero la interpretación en los posteriores años se le dio a que un presidente que comete actos de corrupción o que comete algún delito común, digamos que podría ser procesado. Muchos dicen que bajo esa lógica cualquier presidente podría ser sacado del cargo cuando al Congreso se le antoje. No sé si se entiende por ahí un poco la figura. Claro. Ahí está la discusión. ¿Qué es lo que pasa? El Tribunal Constitucional estaba esperando el descargo del Congreso, porque el presidente Vizcarra en ese entonces ya había presentado sus consideraciones sobre el tema y faltaba el descargo del Congreso, pero el Congreso no lo presentó. Y recién lo ha presentado el día de ayer. Y hoy el Tribunal Constitucional, hace apenas unos minutos, ha definido el día 18 de noviembre como el día en el que va a definir los alcances de la demanda competencial que presentó anteriormente el presidente, ya el expresidente Martín Vizcarra. En ese sentido, lo que defina o lo que decide el Tribunal Constitucional no es retroactivo, ya no tiene efectos en la vacancia que ha ocurrido. Entonces, el tema, digamos que podría ser para las próximas eventuales vacancias presidenciales. Lo que se critica aquí es que no ha habido celeridad en ese proceso y, como bien lo decías, la calle se está manifestando. En ese sentido, desde que asumió el presidente Manuel Merino, el ahora actual presidente Manuel Merino, ha habido manifestaciones desde las 8 de la mañana del día de ayer hasta hoy. Han estado y se ha programado una gran marcha nacional para el día de mañana, jueves, a partir de las 4 de la tarde. No solamente en Lima, las diferentes ciudades del Perú, Cusco, Arequipa, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, etcétera, están manifestándose y las manifestaciones son masivas. Hay que decirlo, o sea, las manifestaciones no son focalizadas, digamos, o pequeñas, no. Hay un gran descontento popular con esta última vacancia presidencial que ha decidido el Congreso y que de hecho está en discusión todavía. Es una discusión bastante larga,
va a tener para bastantes días y todavía vamos a vivir con esa incertidumbre. Quiero solamente darte un pequeño dato más, que es lo que refleja un poco este momento de caos en el país. Hasta el momento no hay conformado un gabinete. El presidente Manuel Merino hoy, al mediodía, ha juramentado, en una ceremonia de juramentación, ha tomado el cargo el primer ministro Antero Flores, que es un ministro más bien identificado con la derecha y es un ministro bastante conservador, un político de larga data, eso sí es cierto, pero no hay todavía ministros. Las manifestaciones se están dando en las calles, muchos están denunciando abusos policiales, hay videos de ciudadanos que están denunciando represión policial, pero no hay un ministro del Interior. Y cuando se le pregunta a los policías quiénes, digamos, toman la responsabilidad política por estas supuestas represiones, son los jefes policiales, las altas cabezas de la policía, porque en el Perú la cabeza de la policía es el ministro del Interior. Entonces, eso es lo que tenemos. Todavía no tenemos ministro. El tema de la pandemia ha quedado en stand-by. En el Perú hay una caída del PBI del 13%. Nos estamos poco a poco recuperando, pero con esta inestabilidad política, el panorama que nos espera es bastante desalentador y bueno, bastante incierto, por así decirlo. Las manifestaciones nos dan un adelanto de cómo podría estar el expresidente Vizcarra, pero ¿qué opinas tú? La popularidad del señor Martín Vizcarra, luego de una crisis de coronavirus que todavía no vemos pues un final, todavía la población seguía apoyando a este presidente. Las medidas que había tomado durante la pandemia pues habían sido bien vistas por ellos. Martín Vizcarra es un presidente popular, era un presidente popular, eso es cierto, hay que decirlo. Las más importantes encuestadoras del país durante el periodo de pandemia, de cuarentena y luego del desconfinamiento, le han dado picos de hasta 70, entre 60 y 70% de popularidad. Él se va del cargo y esto es un dato no menor que refleja un poco lo que era Martín Vizcarra en cuanto a la popularidad, más allá de sus decisiones, que pueden ser polémicas o no, y de los problemas que pueda tener con la justicia. Un nutrido grupo de personas, unas 30 o 40 personas, lo esperaron al presidente cuando él abandona Palacio de Gobierno y se dirige a un departamento en el barrio de San Isidro, donde él vive, o de Miraflores, perdón, donde él vive aquí en Lima, y lo esperan entre aplausos, entre vítores y tal, y él declaró a la prensa y bueno, dijo que se iba con la conciencia tranquila, que se ponía a disposición de las autoridades. De hecho, el día de mañana va a comparecer ante el fiscal Germán Juárez Atoche, que es el que está viendo las acusaciones por el caso cuando él era gobernador de Moquegua, por el caso precisamente por el que ha sido vacado, y así que la popularidad del presidente es alta. Pero lo que sí vemos y percibimos aquí, creo que debería quedar claro, es que las marchas no son a favor del presidente Vizcarra. Las marchas que están habiendo en el país ahora son en contra del Congreso. Tienen más ese tenor, más el tenor de hartazgo de la población, el tenor de estar, digamos, ya cansados un poco de estos problemas desestabilización que ha sufrido el país. Exactamente, y la inestabilidad que está sufriendo el país, más que de la figura del presidente Vizcarra, que de hecho sí era considerada, pero también era criticada por algunas decisiones, principalmente que tuvo para el manejo de la pandemia, como el tema de las pruebas rápidas, que aquí en Perú se hicieron muchísimas más pruebas rápidas que pruebas moleculares, y que hubo un subregistro de personas fallecidas, que se cree que las personas fallecidas son el doble de lo que dicen los registros oficiales, y el tema del manejo económico de la pandemia. Santos Cano. ¿Qué tal, Luis? Santos Cano te saluda. Luis, esta inestabilidad, como tú lo estás llamando, y es obvio lo que está pasando en Perú, hablaste de una caída del PIB. ¿Cómo está ahora el país a nivel internacional? Hay gobiernos que se han pronunciado, ya han reconocido a este nuevo gobierno por el nuevo presidente del Congreso. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué va a pasar?
A ver, aquí en medio de la crisis económica no tenemos un ministro de Economía todavía. La ministra de Economía ha dejado el cargo del gabinete Vizcarra y se está en búsqueda de ministro de Economía, de ministro de Salud, de ministro de Educación, que digamos que son las carteras más importantes. A nivel internacional ha habido un silencio que aquí en el Perú ha sonado bastante. ¿Por qué? Cuando asume el presidente Vizcarra en el 2018, muchos de los presidentes de la región se pronunciaron y saludaron la designación y la transición constitucional, porque dimite el presidente Kuczynski, asume Vizcarra y digamos que recibe las llamadas inmediatas. En esos días, al siguiente día, los 2 días de los presidentes de la región. En esta oportunidad no. El único, o digamos que los únicos pronunciamientos que ha habido del extranjero han sido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, que ha emitido un pronunciamiento, y del presidente de Colombia. Los tres coinciden en una cosa, que sea el Tribunal Constitucional el que dirima los alcances, digamos, de la vacancia, por incapacidad moral permanente, lo que les había explicado. Y además hay un tema bastante importante que es necesario señalar aquí. En el Perú ya están programadas las elecciones para el 11 de abril del próximo año. Entonces estamos en un periodo electoral. El gran temor de la población es que este gobierno que ha ingresado, que ha asumido el presidente Manuel Merino, no convoque, o mejor dicho, no siga con ese proceso, no continúe con ese proceso de elecciones y se pueda prorrogar sobre pretexto de la pandemia, sobre pretexto de que no se puede ir a votar, etc. Es algo que la gente está considerando y tiene temor, por eso los organismos internacionales, que han sido los únicos que se han pronunciado, piden por favor que se respete el cronograma y el calendario electoral. De hecho, el presidente Manuel Merino, en una de sus primeras entrevistas, ya como presidente, y antes también, justamente un día antes, aseguró y dijo a los medios de prensa aquí en el Perú que él iba a respetar escrupulosamente el calendario establecido y dejado por el presidente Vizcarra. Así que eso, en teoría, no se va a cambiar y no se tendría que cambiar para que siga la sucesión democrática en el Perú, mientras que se dirimen estos problemas, estos entuertos que hay respecto de interpretaciones sobre si la vacancia fue o no legal, ¿no? Así es. Luis Borda, de América Noticias, te agradecemos por atender este llamado para actualizarnos con todas las noticias que han ocurrido pues, en el país sudamericano.